En el bajo mundo de Chicago, el silencio es la moneda y el miedo es la única ley. En Leonis, el restaurante más exclusivo de la Magnificent Mile, el personal conocía la regla. Cuando la mesa 4 estaba ocupada, mirabas al suelo, no hablabas a menos que te hablaran y rezabas para no cometer un error. Dominic Vance no era solo un cliente, era el hombre que era dueño de las sombras de la ciudad. Todos temblaban ante él, hasta que una nueva y desesperada camarera llamada Daisy hizo lo impensable. No solo le sirvió, lo desafió. Lo que sucedió después no fue un asesinato, fue una obsesión que amenazaría con reducir toda la ciudad a cenizas. Esto no es un cuento de hadas, esto es una guerra. El viento invernal del lago Michigan era lo suficientemente brutal como para cortar hasta los huesos, pero no era nada comparado con el frío que se sentía dentro de Leones cada vez que Dominic Vance cruzaba la puerta. Era un martes, normalmente una noche tranquila para el lujoso restaurante de carnes italiano, ubicado cerca de Walker Drive. El restaurante era una caverna de caoba, terciopelo y una tenue iluminación dorada. Un lugar donde los políticos se daban la mano con los líderes sindicales y donde el dinero sucio se lavaba con botellas de Barolo de $500. Daisy Jenkins estaba junto a la estación de servicio, alisando nerviosamente el frente de su delantal negro. Tenía 24 años, con ojos cansados y manos agrietadas de tener 3 trabajos. Llevaba solo una semana en Leones. Para ella esto no era una carrera, era un salvavidas. Con las deudas de juego de su padre cerniéndose sobre su familia como una guillotina y su hermano menor Toby necesitando dinero para la matrícula de la universidad comunitaria, Daisy necesitaba las propinas. Necesitaba que este trabajo funcionara. Pero esta noche, el ambiente en la cocina era frenético. «Ya está aquí», susurró una voz claramente aterrorizada. Era el señor Henderson, el jefe de sala. Henderson era un hombre que usualmente proyectaba un aire de autoridad pomposa, pero en ese momento parecía un hombre marchando hacia la horca. Se secaba el sudor de su frente con una servilleta de lino. «¿Quién está aquí?», preguntó Daisy, apilando platos de pan. «Vance», siseó Carlo, un camarero veterano con 20 años de experiencia. «Dominic Vance, el capo. Llegó temprano. Su mesa habitual ni siquiera está preparada». Daisy frunció el ceño. Conocía el nombre. Todos en Chicago que leían las columnas de crímenes conocían el nombre Vance. Se dedicaban a la construcción, gestión de residuos y envíos, supuestamente. En realidad eran la razón por la que aparecían cuerpos en el río Chicago. «Pues le damos una mesa», dijo Daisy tomando una jarra de agua. «Es un restaurante, Carlo. Come como todo el mundo». Carlo la agarró de la muñeca, con fuerza. «No, escúchame, chica, no lo miras a los ojos, no le preguntas cómo le ha ido el día. Sirves el vino, tomas la orden y desapareces. El mes pasado, un ayudante derramó una gota de salsa cerca de su puño. A ese ayudante no lo despidieron, simplemente dejó de venir a trabajar». «Yo puedo atender la mesa», dijo Daisy. No quería ser valiente, pero vio el miedo paralizante en los ojos de Henderson. Si el gerente entraba en pánico, el servicio se colapsaría y nadie ganaría dinero. Daisy no podía permitirse una mala noche. «Lo haré. Solo deme la carta de vinos». Henderson la miró como si se hubiera ofrecido voluntaria para desactivar una bomba con un martillo. «Eres nueva, no lo sabes. Sé que necesito las propinas, señor Henderson. Déjeme trabajar». Sin esperar permiso, Daisy tomó los menús encuadernados en cuero y atravesó las puertas batientes dobles hacia el comedor. El cambio en la sala era palpable. Usualmente, Leones estaba lleno del murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Ahora, un silencio se había apoderado del salón principal. Los clientes comían rápido, manteniendo la cabeza gacha. En la mesa 4, el reservado principal en la esquina trasera con una vista clara de ambas salidas, estaban sentados 3 hombres. 2 eran claramente matones, de hombros anchos, con trajes que se tensaban en los bíceps, escaneando la habitación con un aburrimiento depredador. Y en el centro se sentaba Dominic Vance. No parecía un monstruo,
Parecía el director ejecutivo de una empresa de la lista Fortune 500. Quizás un poco más agudo, un poco más frío. Llevaba un traje de 3 piezas de color carbón que probablemente costaba más que el alquiler de todo un año de Daisy. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, una mandíbula fuerte cubierta por una barba de un día, y ojos del color del gris pizarra, planos y completamente ilegibles. Estaba leyendo un mensaje en su teléfono, ignorando por completo la habitación aterrorizada a su alrededor. Daisy respiró hondo, armándose de valor. Solo un cliente, se repitió internamente. Solo un hombre con una billetera. Se acercó a la mesa. Los dos guardaespaldas se tensaron de inmediato, sus ojos fijos en las manos de ella. Daisy no se inmutó, caminó hasta el borde de la mesa. «Buenas noches, caballeros», dijo con voz firme, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. «Bienvenidos a Leonis. Mi nombre es Daisy y los atenderé esta noche». Los guardaespaldas miraron a Dominic. Dominic no levantó la vista de su teléfono. «Agua con gas, sin hielo», dijo Dominic. Su voz era profunda, áspera, como grava. Todavía no la había mirado. «Y trae el Ornellaia del 15. Ábrelo en la barra, no aquí». Agitó la mano, un gesto despectivo y arrogante, un gesto que usarías para espantar una mosca. Daisy sintió una punzada de irritación. Estaba acostumbrada a los clientes groseros. Había trabajado en cafeterías y bares de mala muerte antes de esto, pero algo en su total anulación de su existencia le dolió. «Por supuesto», dijo Daisy. «¿Les gustaría oír los especiales antes de que traiga el vino?» Dominic finalmente levantó la vista. El contacto fue eléctrico. Sus ojos eran fríos, evaluadores. La miró no como a una persona, sino como a un objeto que funcionaba mal. «¿Te pedí los especiales?», preguntó suavemente. El comedor pareció contener la respiración. «No», respondió Daisy, manteniendo su mirada. «Pero el oso buco está excelente esta noche y el chef ha preparado una lubina fresca que no está en el menú». Uno de los guardaespaldas, un hombre con una cicatriz que le atravesaba la ceja, se inclinó hacia adelante. «El jefe dijo agua y vino. Ve a buscarlos». «Le oí», dijo Daisy, sin romper el contacto visual con Dominic. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Dominic la miró fijamente durante un segundo largo e incómodo. Luego, una comisura de su boca se movió. No fue una sonrisa. Fue una grieta en el hielo. «Agua. Vino», repitió Dominic lentamente. «Ve». Daisy se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta. Cuando llegó a la seguridad de la estación de servicio, sus manos comenzaron a temblar. «Estás loca», susurró Carlo, apareciendo a su lado para cargar una bandeja. «Le has respondido». «Le vendí algo más caro», murmuró Daisy, tomando el agua con gas. «Si va a ser un cretino, va a pagar por el pescado caro». Aún no lo sabía, pero Dominic Vance la observaba mientras se alejaba y por primera vez en años no estaba pensando en negocios. La comida transcurrió en un tenso silencio. Daisy sirvió los aperitivos, calamares y carpaccio de ternera con precisión mecánica. Cada vez que se acercaba a la mesa, los guardaespaldas le miraban la yugular, pero Dominic apenas notaba su presencia. Comía lentamente, bebiendo el vino caro, ocasionalmente murmurando instrucciones a los hombres que lo flanqueaban. Fue durante el plato principal cuando las cosas se torcieron. Daisy llevaba una pesada bandeja con 3 platos humeantes. El peso era considerable, forzando sus muñecas. Mientras navegaba por el estrecho pasillo entre las mesas, un cliente de la mesa 5, un turista ruidoso y ebrio, empujó bruscamente su silla hacia atrás para levantarse. La pata de la silla se enganchó en el tobillo de Daisy. Sucedió en cámara lenta. Daisy tropezó hacia adelante. Giró su cuerpo violentamente para evitar dejar caer los platos calientes sobre los clientes sentados. Logró salvar la comida, equilibrando la bandeja con un esfuerzo hercúleo, pero en el caos, un solo tenedor se deslizó de un plato. Voló por el aire y aterrizó con un suave tintineo justo en la mesa frente a Dominic Vance. Una pequeña gota de salsa del tenedor salpicó el mantel blanco impecable a solo centímetros de su mano. El restaurante quedó en silencio absoluto.
El turista borracho ahogó un grito. El señor Henderson, que observaba desde el podio, cerró los ojos como si esperara un disparo. Daisy se estabilizó, con el corazón en un puño. Miró la mesa. El tenedor yacía allí como una acusación. Dominic lentamente dejó su copa de vino. Miró el tenedor. Luego miró la mancha de salsa. Finalmente miró a Daisy. El guardaespaldas de la izquierda comenzó a levantar la mano, buscando dentro de su chaqueta. «Siéntate, Rico», dijo Dominic en voz baja. Rico se congeló y volvió a sentarse. Dominic recogió el tenedor. Lo sostuvo a la luz. «Casi me armas, Daisy». «Tropecé», dijo Daisy, su voz temblando ligeramente, pero se negó a disculparse profusamente. Conocía a hombres como este. Se alimentaban de la debilidad. Si suplicaba, la aplastaría. Un cliente empujó su silla. «Salvé los filetes». «Salvaste los filetes», repitió Dominic, su tono indescifrable. «Pero se te cayó un tenedor». «La gravedad es una ley, no una sugerencia, señor», dijo ella. Henderson ya casi corría hacia ellos, pálido como una hoja de papel. «Señor Vance, lo siento muchísimo. Esta chica es nueva, es torpe. Ella... Daisy, ve a la cocina ahora mismo. Yo me encargo». Henderson agarró el brazo de Daisy, sus dedos clavándose con fuerza, tratando de alejarla. «Vete», le siseó. Daisy se estremeció por el dolor en su brazo. «Suélteme. Puedo terminar el... He dicho... Déjala en paz». La voz de Dominic cortó el aire como un latigazo. Henderson soltó a Daisy al instante, retrocediendo como si se hubiera quemado. Dominic miró al gerente con puro asco. «Ella salvó la comida, no dejó caer la bandeja, y tú le pones las manos encima». Dominic se levantó. Era más alto de lo que parecía sentado, más de 1,80 m, dominando la mesa. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Todo el restaurante se estremeció. Sacó un clip para billetes. Sacó 5 billetes nuevos de $100 y los dejó caer sobre el mantel manchado de salsa. «Para la tintorería», dijo Dominic a la sala en general. Luego sacó otros 10 billetes, $1,000. Se los tendió a Daisy. Daisy miró el dinero. Era más de lo que ganaba en 2 semanas. Era la factura de la luz y parte de los intereses de la deuda. Pero su orgullo ardía en su pecho. «No quiero su caridad», dijo Daisy en voz baja. «No es caridad», dijo Dominic, acercándose a ella. Olía a sándalo, tabaco y lluvia fría. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos grises. «Es un pago por riesgo. Nadie se enfrenta a Henderson. Y nadie se enfrenta a mí». Tomó su mano, forzó el dinero en su palma y cerró sus dedos sobre él. Su mano era áspera, cálida y aterradoramente fuerte. «¿A qué hora termina tu turno?», preguntó. «¿Por qué?», desafió Daisy, retirando su mano. «Porque», dijo Dominic, inclinándose para que solo ella pudiera oír, «el hombre que te hizo tropezar te ha estado observando toda la noche, y no es un turista. Deberías tener cuidado, Daisy Jenkins. La ciudad no es segura para cositas valientes como tú». Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, Dominic hizo una señal a sus hombres. «Nos vamos. Envuelvan la comida». Salió sin mirar atrás, su largo abrigo ondeando detrás de él. Daisy se quedó allí, agarrando los $1,000, con el corazón acelerado. Miró hacia la mesa 5. El turista borracho se había ido. Había desaparecido en el momento en que Dominic se levantó. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era solo un cliente grosero. Acababa de meterse en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Más tarde esa noche, mientras Daisy salía por la puerta trasera del callejón de Leones, apretando su abrigo contra el viento, vio una camioneta negra parada en la esquina. La ventanilla bajó solo 1 centímetro. Ella no se detuvo. Caminó más rápido hacia la parada del autobús. Pero mientras estaba sentada en el autobús de camino a su pequeño apartamento en el lado sur, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Revisa tu bolsillo». Daisy frunció el ceño. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, que había guardado en su abrigo.
Sus dedos rozaron algo duro y frío. Lo sacó. Era una tarjeta de presentación negra. Sin nombre. Solo el símbolo de un león grabado en oro y un número de teléfono. Y en el reverso, escrito con una letra elegante y afilada, para cuando te des cuenta de que necesitas ayuda. Daisy miró la tarjeta. Quería tirarla. Quería fingir que esta noche nunca había sucedido. Pero luego pensó en su hermano Toby y en los cobradores de deudas que habían llamado ayer, amenazando con romperle las piernas. Volvió a guardar la tarjeta en su bolsillo. Dominic Vance no solo le había dado una propina, la había marcado. El viaje en autobús al lado sur fue una cámara de descompresión de 40 minutos de luces fluorescentes parpadeantes y olor a lana mojada. Daisy se sentó cerca de la parte trasera, con la frente apoyada en el cristal frío, viendo cómo la ciudad cambiaba de los relucientes rascacielos del Loop a las bajas y apiñadas casas de ladrillo de su barrio. Los $1000 que Dominic Vance le había metido en la mano pesaban en su bolsillo, como una piedra que se calentaba lentamente. Era una fortuna. También era un objetivo. Se bajó en la calle 47, apretando su bolso contra el pecho. El viento aquí no aullaba. Mordía. Silbaba a través del pavimento agrietado y los escaparates tapiados. Daisy caminaba rápido, con la cabeza gacha, navegando por la geografía familiar de la pobreza. Evita la esquina de la licorería. Cruza la calle antes de la farola parpadeante. No hagas contacto visual con el sedán parado. Cuando llegó a su edificio de apartamentos, un edificio de 3 pisos sin ascensor, con pintura beige desconchada, exhaló un aliento que sentía que había estado conteniendo desde que salió de Leones. Subió los 3 tramos de escaleras. El olor a repollo hervido y humo de cigarrillo rancio se hacía más fuerte a cada paso. En el apartamento 3B abrió los 3 cerrojos y se deslizó dentro. «Toby», llamó suavemente. El apartamento era pequeño, esencialmente un pasillo que pretendía ser una sala de estar con 2 diminutos dormitorios a los lados. Pero estaba limpio. Daisy se aseguraba de eso. No importaba lo cansada que estuviera, fregaba los suelos. La pobreza era inevitable. La suciedad era una elección. «Aquí dentro», respondió una voz quebrada desde el segundo dormitorio. Daisy entró y encontró a su hermano de 19 años, inclinado sobre una mesa de dibujo que habían rescatado de un salón de Goodwill. Toby estaba dibujando, su mano moviéndose furiosamente sobre el papel. Tenía talento, era brillante en realidad, en diseño gráfico, pero el talento no pagaba el alquiler, y ciertamente no pagaba las deudas de su padre. «Llegas tarde a casa», dijo Toby, levantando la vista. Tenía el mismo pelo oscuro que Daisy, pero sus ojos eran más suaves, no endurecidos por los trabajos que Daisy tenía que hacer. Estaba preocupado. «Fue una noche ajetreada», mintió Daisy. Se acercó y le besó la coronilla. «¿Comiste?» «Hice pasta. Te dejé un poco». Toby hizo una pausa, su lápiz flotando sobre el papel. «Papá llamó». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Daisy se puso rígida. «¿Qué quería?» «Dijo que necesita 2000 para el viernes». «¿Oh?» Toby tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. «¿O dijo que Kovac va a enviar a alguien al apartamento?» «Daisy, ¿quién es Kovac?» Daisy sintió una oleada de náuseas. Kovac era un usurero que operaba desde un desguace en el distrito industrial. Era un hombre que no negociaba con tasas de interés. Negociaba con huesos rotos. «No te preocupes por eso», dijo Daisy, con voz cortante. Papá está exagerando. Yo me encargo». «¿Cómo?» Toby se levantó, la frustración marcando líneas en su joven rostro. «Estás sirviendo mesas, Daisy. Estoy tratando de encontrar trabajo como freelance, pero dije que me encargaré». Le espetó, y luego se arrepintió de inmediato. Suavizó la voz. «Mira, tuve una buena noche hoy. Una noche realmente buena. Estamos bien». Metió la mano en el bolsillo para mostrarle el dinero, para demostrar que los milagros ocurrían. ¡Pum! El sonido vino de la puerta principal. No fue un golpe. Fue un impacto sordo y pesado, como una bota golpeando la madera. Daisy y Toby se congelaron. ¡Pum!
La madera del marco de la puerta crujió. «Métete en el armario», susurró Daisy empujando a Toby. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por años de lidiar con los líos de su padre, se activaron. Daisy no. «Ahora». Lo empujó hacia su armario y cerró la puerta de golpe, apilando una cesta de ropa sucia delante. Corrió de vuelta a la sala principal justo cuando la puerta principal se abría de golpe con un estrépito de astillas. La cerradura no solo se rompió, el marco se hizo añicos. Dos hombres entraron en el apartamento. Eran grandes, llevaban abrigos de invierno pesados que aumentaban su volumen. Daisy reconoció al de la izquierda. Era el turista de Leonis, el hombre del que Dominic le había advertido. Ahora no estaba borracho. Sus ojos eran claros, fríos y muertos. «Daisy Jenkins», dijo el hombre. Su voz era plana, desprovista de acento o emoción. «¿Y el hermano? ¿Dónde está el hermano?» «No está aquí», dijo Daisy, de pie en medio de su pequeña cocina, agarrando el mango de una sartén de hierro fundido del escurridor. La sostuvo con ambas manos, temblando pero lista para golpear. «Fuera de mi casa». El segundo hombre, un bruto con la cabeza rapada y un tatuaje de un escorpión en el cuello, se rió. Fue un sonido húmedo y feo. «Tiene una sartén, Mick. Estoy aterrorizado». Mick, el falso turista, no se rió. Dio un paso adelante, apartando una silla de la cocina de una patada. «Tu padre, Frank, pidió un préstamo. 10,000. Devolvió 2,000. Ayer no pagó la cuota». «No tengo $10,000», dijo Daisy retrocediendo hasta que sus caderas chocaron con la encimera. «Lo sabemos», dijo Mick, «pero sabemos que ahora trabajas en Lowney's, un lugar elegante, buenas propinas». Dio otro paso. Estaba demasiado cerca ahora. Daisy podía olerlo, café rancio y violencia. «A Kovac le gustan los planes de pago», continuó Mick, «pero como Frank es difícil de encontrar, pensamos que los hijos pueden pagar. Cada semana nos darás el 80% de tus propinas. Si no lo haces...» Mick miró hacia los dormitorios. «Si no lo haces, le rompemos las manos al chico. Es difícil dibujar con los dedos destrozados, ¿verdad?» Daisy blandió la sartén. Fue un golpe desesperado y salvaje. Mick le agarró la muñeca en el aire con una facilidad aterradora. Le retorció el brazo detrás de la espalda, arrancándole un grito de dolor de los labios, y le estrelló la cara contra la encimera de la cocina. «No seas estúpida», le susurró Mick al oído. Le apretó la cara con más fuerza contra el laminado frío. «Estaremos en el restaurante todos los viernes por la noche para cobrar. Si le dices a la gerencia, le haremos daño al chico. Si llamas a la policía, matamos al chico». La soltó. Daisy se desplomó en el suelo, jadeando, agarrándose la muñeca. Mick metió la mano en el bolsillo y sacó una foto. La arrojó al suelo junto a ella. Era una foto de Toby, tomada a través de la ventana de este mismo apartamento, justo ayer. «El viernes, Daisy», dijo Mick. Los dos hombres se dieron la vuelta y salieron, dejando la puerta principal colgando de sus bisagras, permitiendo que el gélido invierno de Chicago entrara en la habitación. Daisy se sentó en el suelo del linóleo, su cuerpo temblando violentamente. No lloraba. Ya había superado las lágrimas. Estaba en ese lugar frío y duro donde se toman las decisiones de supervivencia. Esperó hasta que oyó sus pasos desvanecerse por las escaleras. Luego se arrastró hasta su abrigo, que se había caído del gancho durante la pelea. Buscó en el bolsillo y sacó la tarjeta negra con el león dorado, para cuando te des cuenta de que necesitas ayuda. Miró la puerta destrozada. Miró el dormitorio donde su hermano se escondía. Marcó el número. El teléfono sonó solo una vez. «Sí», respondió una voz masculina. No era Dominic. Sonaba como el guardaespaldas, Rico. «Soy Daisy Jenkins», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Él me dio este número». Hubo una pausa. «Espere». 10 segundos de silencio. Luego, la voz profunda y áspera que había rondado sus pensamientos durante las últimas 4 horas. «Llamaste antes de lo que esperaba», dijo Dominic Vance. «Pensé que esperarías al menos 24 horas». «Rompieron mi puerta», dijo Daisy.
No perdió el tiempo con formalidades. Amenazaron a mi hermano. ¿Los hombres de Kovac? Sí, un hombre llamado Mick. Lo conozco, dijo Dominic. La línea crepitó con una leve estática. ¿Estás a salvo ahora mismo? No lo sé. Ve a la ventana, instruyó Dominic. Mira hacia la calle. Dime qué ves. Daisy se levantó. Sus piernas temblaban y se movió hacia la ventana. Apartó la cortina barata. Hay, hay un sedán negro. Ha estado parado allí durante 10 minutos. Ese es mi coche, dijo Dominic. Los envié a seguirte cuando saliste del restaurante. Supuse que Kovac podría hacer un movimiento esta noche. Mis hombres están afuera. Estás a salvo. Daisy sintió una mezcla compleja de alivio y violación. La había hecho seguir. Baja, dijo Dominic. Trae al hermano si quieres, o déjalo con mis hombres, pero tienes que venir a verme. ¿Dónde? El conductor te llevará. La línea se cortó. Daisy pasó 5 minutos explicando una versión suavizada de los hechos a un aterrorizado Toby, diciéndole que los hombres de afuera eran seguridad privada que había contratado, una mentira que apenas se creyó, y que debía cerrar la puerta del dormitorio con llave y no salir. Bajó corriendo las escaleras y salió al frío. La puerta trasera del sedán negro se abrió antes de que llegara. El viaje duró 30 minutos. No fueron a Leones. Se adentraron en el corazón del distrito financiero, deteniéndose en la entrada trasera de un imponente edificio de piedra caliza que parecía un banco de la década de 1920. El conductor, un hombre silencioso con un cuello tan grueso como el tronco de un árbol, la acompañó a un ascensor privado. No había botones. Usó una tarjeta de acceso. El ascensor subió suavemente, abriéndose directamente en un ático que parecía menos un hogar y más una fortaleza de soledad envuelta en lujo. Las paredes eran de cristal de suelo a techo, ofreciendo una vista panorámica del horizonte de Chicago, brillando como un campo de diamantes. El suelo era de mármol oscuro. Un fuego rugía en una enorme chimenea de piedra, pero no emitía humo, solo calor. Dominic Vance estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un vaso de líquido ámbar. Se había quitado la chaqueta del traje y la corbata. Su camisa de vestir blanca estaba desabrochada en el cuello, con las mangas arremangadas para revelar antebrazos que estaban llenos de músculos y marcados con una leve cicatriz descolorida a lo largo del cúbito izquierdo. ¿Una copa?, preguntó, sin darse la vuelta. No, dijo Daisy, de pie cerca de las puertas del ascensor. Se sentía increíblemente pequeña en esta habitación, con sus zapatillas gastadas y su abrigo de invierno barato. Dominic se dio la vuelta. Tomó un sorbo de Suburban, sus ojos grises recorriéndola. Notó la marca roja en su mejilla donde Mick la había estrellado contra la encimera. Su mandíbula se tensó, un movimiento sutil que hizo que un músculo se marcara cerca de su oreja. «Te tocaron», afirmó. No era una pregunta. «Querían dejar claro un punto», dijo Daisy. «Siéntate». Dominic señaló un sillón de cuero cerca del fuego. Daisy no se sentó. «No vine aquí para socializar, señor Vance. Me dio una tarjeta. Dijo que era para cuando necesitara ayuda». «Bueno, necesito ayuda. ¿Quieren $10,000 o le van a romper las manos a mi hermano?» Dominic dejó su vaso en una mesa auxiliar. Caminó hacia ella lentamente. La gracia depredadora había vuelto. «10,000 no es nada», dijo en voz baja. «Gasto eso en vino en una semana». «Qué bien por usted», replicó Daisy. «Para mí es una sentencia de por vida». «Puedo hacer que la deuda desaparezca», dijo Dominic, deteniéndose a menos de 1 metro de ella. «Puedo hacer que Kovac desaparezca. Puedo hacer que el nombre de Mick nunca más se pronuncie en esta ciudad». «¿Y qué quiere usted?», preguntó Daisy. Lo miró directamente a los ojos. «Los hombres como usted no hacen favores, hacen transacciones». Dominic sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que había visto de él. Era aterradoramente atractivo. «¿Eres lista? Me gusta eso». Caminó a su alrededor, rodeándola como un tiburón. «Tienes razón, no doy caridad, compro activos». Se detuvo detrás de ella, inclinándose lo suficiente como para que su aliento agitara el pelo cerca de su oreja.
No necesito tu dinero, Daisy. Tengo suficiente dinero para quemar esta ciudad y reconstruirla en oro. Lo que necesito es alguien que no me tenga miedo. Daisy se giró para enfrentarlo. Todo el mundo le tiene miedo. Exactamente, dijo Dominic. El miedo vuelve estúpida a la gente. Les hace mentir. Los vuelve inútiles para mí. Pero tú te paraste en mi mesa, me miraste a los ojos y me dijiste que esperara por mi vino. Tienes agallas. Volvió a su escritorio, una enorme losa de obsidiana, y cogió un archivo. Tengo un problema, dijo Dominic, su voz volviéndose estrictamente profesional. Hay una fuga en mi organización. La información está llegando a la policía y a mis rivales. Es alguien cercano a mí. Alguien que se sienta a mi mesa, come mi comida y me sonríe a la cara. Arrojó el archivo sobre el escritorio. Necesito un par de ojos nuevos. Alguien de quien nadie sospeche. Alguien a quien los chicos ignorarán porque es solo la empleada. Necesito una camarera que sepa escuchar. Daisy lo miró fijamente. ¿Quiere que espíe para usted? ¿En Leones? No solo en Leones, dijo Dominic. Tengo eventos privados, cenas, partidas de póker. Necesito una camarera personal, alguien en quien pueda confiar para servir el whisky y recordar quién dijo qué cuando creen que nadie está escuchando. ¿Y si digo que no? Dominic se encogió de hombros. Entonces vuelves a casa, te encargas de Kovac, esperas que tu hermano aprenda a dibujar con la mano izquierda. Era cruel, era frío, pero era la realidad. Daisy pensó en Toby. Pensó en el miedo en sus ojos cuando se escondió en el armario. Pensó en el sonido de la puerta astillándose. Si hago esto, dijo Daisy, con la voz temblorosa, Kovac desaparece para siempre. Kovac será un mal recuerdo por la mañana, prometió Dominic, y mi hermano se mantiene fuera de esto. Nunca te ve, nunca ve este mundo. Hecho. ¿Y la deuda? La compraré, dijo Dominic. No le deberás ni un céntimo a Kovac. Se acercó, cerrando la distancia de nuevo. El aire entre ellos crepitaba con una tensión extraña y pesada. Pero entiende esto, Daisy, dijo Dominic, su voz bajando a un murmullo grave. Una vez que compre tu deuda, ya no le deberás a él. Me deberás a mí. Perteneces a la familia Vance hasta que yo diga que la deuda está pagada. Y soy un acreedor mucho más exigente que Kovac. Daisy miró la cicatriz en su brazo, luego sus ojos gris pizarra. Estaba saltando por un precipicio. Lo sabía. ¿Cuándo empiezo?, susurró. Dominic extendió la mano. Por un segundo, ella pensó que iba a tocarle la cara. En cambio, pasó por su lado y presionó un botón en la pared. Las puertas del ascensor se abrieron. Mañana por la noche, dijo Dominic, vístete de negro. Y, Daisy, se detuvo en el ascensor. ¿Sí? No vuelvas a dejar caer un tenedor en mi casa. Daisy entró en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, cortando la vista del ático, vio a Dominic Vance volverse hacia la ventana, observando la ciudad que gobernaba y ahora, a la mujer que poseía. El vestido llegó a su apartamento a las 4 de la tarde del día siguiente. No había nota, solo una funda de ropa con el logo de una boutique en Oak Street, donde las citas eran obligatorias y los precios nunca se mostraban. Daisy abrió la cremallera de la funda en su oscuro salón. Dentro había un vestido de cóctel negro. Era modesto, de cuello alto, mangas largas, pero el corte era depredador. Estaba diseñado para ceñirse a cada curva, convirtiendo a quien lo llevaba en una silueta. Junto a él había un par de tacones que parecían armas y una simple instrucción enviada por mensaje de texto. Leones, Salón Privado 2, 7 de la tarde. Escucha. Cuando Daisy entró en la parte trasera de Leones esa noche, el personal de la cocina se detuvo. Incluso Carlo, que normalmente tenía un comentario para todo, se quedó en silencio. No llevaba su delantal. Ya no era una de ellos. Había cruzado la línea invisible que separaba al personal de la familia. El señor Henderson la miró con una mezcla de confusión y miedo. Abrió la boca para ladrar una orden. Luego vio el vestido y la forma en que mantenía la cabeza alta. Cerró la boca de golpe y señaló hacia la pesada puerta de roble al fondo del restaurante.
Daisy respiró hondo, alisó la tela sobre sus caderas y abrió la puerta. El salón privado 2 era un mundo aparte del comedor principal. El aire aquí era pesado, olía a cuero envejecido, colonia cara y humo de puro espeso. Las paredes estaban revestidas de nogal oscuro y la única luz provenía de un candelabro de cristal atenuado a un bajo brillo ámbar. En la mesa redonda se sentaban 5 hombres. Dominic estaba en la cabecera, de espaldas a la pared. Llevaba una camisa de vestir negra, con el botón superior desabrochado, con aspecto relajado pero alerta, como una pantera descansando en un árbol. A su derecha estaba Rico. A su izquierda había 3 hombres que Daisy no reconoció, mayores, más pesados, con ojos que se movían constantemente. «Caballeros», dijo Dominic, sin levantarse. Sus ojos se clavaron en los de Daisy. Hubo un destello de algo en su mirada, aprobación, hambre. Desapareció demasiado rápido para saberlo. «Esta es Daisy. Se encargará de nuestras necesidades esta noche. Es exclusiva de esta mesa». Uno de los hombres, un capo de cuello grueso llamado Salvatore, con un anillo de diamantes en el meñique, se reclinó y sonrió. Tenía los dientes manchados de tabaco. «Nuevo talento, Dom. Es un poco delgada para mi gusto, pero tiene ojos de cierva». «No es para tu gusto, Sal», dijo Dominic. Su voz era suave, apenas un susurro, pero la temperatura en la habitación se desplomó. «Es para servir el vino. Mira la botella, no a la chica». La sonrisa de Salvatore vaciló. Carraspeó y miró sus cartas. «Claro, el vino». Daisy se dirigió a la credencia. Le temblaban las manos, pero las obligó a estar firmes. Había abierto miles de botellas de vino, sacacorchos y giro, palanca, pop. Un movimiento silencioso y suave. Comenzó a rodear la mesa, llenando copas. Se movía como un fantasma. Este era su superpoder, la invisibilidad de la industria de servicios. La gente no veía al camarero. Veían la mano flotante que rellenaba su bebida. Mientras servía, escuchaba. «El envío en los muelles se ha retrasado de nuevo», murmuró uno de los hombres, un tipo nervioso llamado Pauli. «La aduana está por todo el muelle 4. Alguien les avisó sobre las cajas». «Quizás es que empacas sin cuidado, Pauli», se burló Salvatore, dejando caer ceniza al suelo. «Dom, estamos perdiendo dinero con los sindicatos. Necesitamos contraatacar». «No contraatacamos hasta que sepamos dónde está la fuga», dijo Dominic, observando el líquido ámbar girar en su vaso. «Si contraatacamos, nos exponemos. Esperamos». «Esperar es de débiles», desafió Salvatore. La habitación quedó en silencio absoluto. No se llamaba débil a Dominic Vance. Dominic giró lentamente la cabeza hacia Salvatore. «La paciencia es un arma, Sal. La impaciencia es como terminas en un vertedero». Daisy estaba sirviendo agua en el vaso de Salvatore. Al inclinarse, la mano de Salvatore se disparó. Le agarró la muñeca con fuerza. Sus dedos eran carnosos y calientes. «Cariño», dijo Salvatore, ignorando la mirada de Dominic. «Te has dejado un sitio. Mi vaso está sucio». Era una demostración de poder. Estaba poniendo a prueba la autoridad de Dominic al tocar lo que Dominic había reclamado. Daisy se congeló. El dolor en su muñeca era agudo, recordándole el moratón que Mick le había dejado la noche anterior. Pero no se apartó. Miró fijamente a Salvatore. «El vaso es de cristal, señor», dijo Daisy, su voz firme y fría. «Si parece sucio, quizás sea el reflejo de la persona que lo sostiene». Pauli jadeó. Rico se atragantó con el agua. La cara de Salvatore se puso de un violento tono rojo. Apretó su muñeca con más fuerza, listo para romperle el hueso. «Tú, pequeña». Clic. El sonido fue pequeño, mecánico y aterrador. Dominic había colocado una pistola plateada sobre la mesa. No la había apuntado. Simplemente la dejó al lado de su copa de vino, tan casualmente como una cuchara. «Suelta la sal», dijo Dominic. Sonaba aburrido. «O cenarás con pajita». Salvatore se congeló. Miró la pistola. Miró los ojos planos de Dominic. Soltó la muñeca de Daisy al instante. «Solo era una broma, jefe», murmuró Salvatore, secándose las palmas sudorosas en su servilleta. «Solo me divertía».
Daisy, dijo Dominic, sin apartar la vista de Salvatore. Ven aquí. Daisy rodeó la mesa hasta el lado de Dominic. Dame la mano, ordenó. Ella extendió la mano. Dominic la tomó. Su agarre era firme pero suave. Le dio la vuelta a la muñeca, inspeccionando las marcas rojas que los dedos de Salvatore habían dejado en su pálida piel. Pasó el pulgar sobre la piel, un toque que envió una descarga de electricidad directamente al centro de Daisy. Fue posesivo. Fue íntimo. Rico, dijo Dominic en voz baja. Trae hielo para su muñeca. Estoy bien, susurró Daisy. No estás bien, la corrigió Dominic mirándola a los ojos. La intensidad de su mirada hizo que le flaquearan las rodillas. Eres mi activo. Nadie daña mis activos. Quédate detrás de mi silla el resto de la noche. Si alguien necesita una copa, puede pedírtela desde allí. Daisy permaneció detrás de él durante las siguientes 2 horas, con la espalda contra el panel de nogal. Lo observó todo. Vio quién bebía demasiado, Polly. Vio quién se mantenía sobrio, Dominic y Rico. Y observó a Salvatore. Se dio cuenta de que cada vez que la conversación giraba hacia las rutas de envío, Salvatore no miraba a Dominic. Miraba su reloj. Y cada vez que miraba su reloj, golpeaba el suelo con el pie izquierdo 3 veces. Era un tic nervioso. O una señal. Cuando la reunión terminó y los hombres se fueron, dejando la habitación cargada de tensión, Daisy supo una cosa con certeza. Salvatore no era solo grosero. Estaba aterrorizado. La puerta se cerró detrás del último hombre. La habitación de repente se sintió vasta y silenciosa. Dominic permaneció sentado. No se había movido desde que los demás se fueron. Cogió su copa de vino, que había permanecido intacta durante la última hora, y tomó un sorbo lento. «Puedes sentarte», dijo. Daisy no se sentó. Se acercó a la mesa y comenzó a apilar los platos sucios. Era un mecanismo de defensa. Limpiar significaba orden. Orden significaba seguridad. «Deja de limpiar», dijo Dominic. «El personal se encargará de eso». «Siéntate». Daisy dejó los platos y se sentó en la silla que Rico había desocupado a la derecha de Dominic. Le palpitaba la muñeca. «Dime qué viste», dijo Dominic. Se aflojó la corbata, liberándola de su cuello. Parecía agotado. Por un momento, la máscara del invencible Don se deslizó, revelando a un hombre que llevaba el peso de un reino en ruinas. «Polly es un idiota», dijo Daisy sin rodeos. «Bebe demasiado porque te tiene miedo, pero es leal. Te mira como un perro mira a su amo». Dominic se rió sombríamente. «Preciso. ¿Y los otros?» «El del traje gris solo está aquí por el daisnero. Apenas escuchaba. Solo estaba de acuerdo con quien hablara más alto». «¿Y Salvatore?», preguntó Dominic. El nombre quedó suspendido en el aire. Daisy dudó. Este era el punto de no retorno. Si hablaba, estaba condenando a un hombre. Si se equivocaba, era inútil. «Él es la fuga», dijo Daisy. Dominic no parpadeó. «¿Por qué?» «No bebió», dijo Daisy. Fingió hacerlo. Levantaba la copa a sus labios cada vez que proponías un brindis, pero el nivel del líquido nunca bajaba. Quería mantenerse alerta. «Eso es inteligente, no culpable», replicó Dominic. Revisó su reloj 3 veces. Continuó Daisy, su voz ganando confianza. «A las 7:15, a las 7:45 y a las 8 en punto. Cada vez golpeaba el pie. Y tiene 2 teléfonos». Los ojos de Dominic se entrecerraron. «¿2?» Puso su teléfono principal sobre la mesa, pero cuando fue a buscar su encendedor, su chaqueta se abrió. Hay un teléfono desechable en su bolsillo interior. La luz de la pantalla parpadeó una vez. Estaba grabando. Dominic se quedó muy quieto. El aire en la habitación pareció desvanecerse. Estaba grabando la reunión. «¿Sí?», dijo Daisy. La luz era verde. Grabación de audio. Dominic se levantó lentamente. Se acercó a la ventana que daba al callejón. Se quedó allí durante mucho tiempo, su silueta enmarcada contra la pared de ladrillo exterior. «¿Sabes lo que acabas de hacer, Daisy?», preguntó en voz baja. «Hice mi trabajo».
Acabas de firmar la sentencia de muerte de un hombre. Daisy sintió un escalofrío recorrerla. Se miró las manos. Parecían las mismas que esta mañana, pero se sentían manchadas. Pensó en Salvatore, agarrándole la muñeca. Pensó en la forma en que la miraba. Me amenazó, dijo Daisy, su voz dura. Y te está traicionando. No me siento mal. Dominic se dio la vuelta. La miró con una nueva expresión. Respeto. Ven aquí. La llamó a la ventana. Daisy se levantó y se acercó a él. Estaba de pie cerca. El calor irradiaba de su cuerpo. Mira abajo, dijo. Daisy miró por la ventana. En el callejón de abajo, bajo la neblina amarilla de una luz de seguridad, vio a Salvatore caminando hacia su coche. Estaba buscando sus llaves. De repente, dos sombras se desprendieron de la oscuridad. Eran Rico y otro hombre. Daisy quiso apartar la vista, pero no pudo. Sucedió rápido. No hubo gritos, solo una breve lucha, un destello de metal y luego Salvatore fue guiado, arrastrado, a la parte trasera de una furgoneta que esperaba. «Ni volverá a Leones», dijo Dominic. Su voz carecía de emoción. «Esta noche descubriremos para quién estaba grabando. Mañana la fuga estará tapada». Se giró hacia Daisy. Le puso las manos en los hombros. Sus pulgares rozaron su clavícula, rozando el escote del vestido negro. «Tienes buenos ojos», murmuró Dominic. «Ojos peligrosos». «¿Está pagada mi deuda?», preguntó Daisy, con el corazón martilleando contra sus costillas. Le tenía miedo y, sin embargo, nunca se había sentido tan viva. Dominic negó con la cabeza lentamente. «¿El dinero?» «Sí, eso eran centavos. Pero ahora conoces mis secretos, Daisy. Sabes cómo opero. Sabes quién muere y quién vive». Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Podía oler el Borbón en su aliento. «Estás en aguas profundas ahora», susurró. «No puedes simplemente irte. Si te dejo ir, mis enemigos te encontrarán. Te torturarán para llegar a mí». «¿Entonces soy una prisionera?» «No», dijo Dominic. Su mano se movió para ahuecar su mandíbula, inclinando su cabeza hacia atrás. «Estás protegida. Hay una diferencia». «No se siente diferente», lo desafió Daisy. Los ojos de Dominic se posaron en sus labios, luego de nuevo en sus ojos. La tensión era insoportable. Una atracción magnética que desafiaba la lógica. «Un día», dijo Dominic con voz ronca, «te darás cuenta de que el lugar más seguro de esta ciudad está aquí mismo, de pie junto al monstruo». La soltó bruscamente, retrocediendo como si se hubiera quemado. «Rico está ocupado», dijo Dominic. Ajustándose los puños, la máscara del jefe volviendo a su lugar. «Te llevaré a casa yo mismo». «No es necesario». «Lo es», dijo Dominic, «porque ahora que Salvatore se ha ido, quien quiera que estuviera trabajando para él buscará a la persona que lo expuso. Tienes un objetivo en la espalda, Daisy». Abrió la puerta del salón privado, sosteniéndola para ella. «Bienvenida a la familia», dijo sombríamente. Daisy salió, los tacones resonando en el suelo de madera. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que ya no solo trabajaba para la mafia, se estaba convirtiendo en parte de ella. Y peor aún, estaba empezando a confiar en el hombre que sostenía el arma. El interior del coche de Dominic, un Aston Martin negro mate, era un santuario de silencio y cuero. Afuera, la ciudad de Chicago era un borrón de pavimento mojado y luces que se alargaban. Pero adentro, el mundo se sentía suspendido. Dominic conducía con una mano en el volante. Sus movimientos eran relajados, pero precisos. No conducía como un hombre con prisa. Conducía como un hombre que era dueño de la carretera. Daisy se sentó en el asiento del pasajero, observando su perfil en los destellos intermitentes de las farolas que pasaban. «Estás callada», dijo Dominic, sus ojos escaneando los espejos. «Estoy procesando», respondió Daisy, apoyando la cabeza en la fría ventana. «Ayer me preocupaba pagar la factura de la luz. Esta noche acabo de ver cómo secuestraban a un hombre porque me di cuenta de que golpeaba el pie». «Salvaste vidas esta noche, Daisy. Solo que no la suya». «Salvé tu vida», la corrigió. Dominic la miró, una leve sonrisa en sus labios. «Quizás debería darte un aumento».
No quiero un aumento. Quiero saber si esta es mi vida ahora. Mirando por encima del hombro, preguntándome quién me está grabando. Dominic redujo la marcha al acercarse a un semáforo en rojo en un corredor industrial desierto cerca del río. El motor rugió bajo y profundo. No tienes que mirar por encima del hombro, dijo Dominic, su voz bajando una octava. Para eso estoy yo. La luz se puso verde. Dominic no se movió. Daisy frunció el ceño. Verde significa adelante, Dominic. Espera, dijo bruscamente. Su comportamiento relajado se desvaneció al instante. Sus músculos se tensaron bajo su camisa. Había visto algo que ella no. Un sedán aparcado al otro lado de la intersección tenía las luces apagadas. Entonces, unas luces altas y cegadoras inundaron la cabina. «¡Agáchate!», rugió Dominic. Le golpeó la cabeza con la mano, forzándola hacia el salpicadero, justo cuando el parabrisas se hizo añicos. «Crack, crack, crack». Las balas martillearon el cristal reforzado. No se rompió, pero se agrietó en 1000 diamantes opacos. Dominic no entró en pánico. Metió la marcha atrás, los neumáticos chirriando contra el asfalto, girando el volante con una precisión violenta. El coche coleó, girando 180 grados. «Quédate abajo», ordenó. Otro coche salió chirriando del callejón detrás de ellos, bloqueando su retirada. Era una trampa. Los refuerzos de Salvatore habían estado esperando. 2 coches, 4 tiradores, calculó Dominic en voz alta, su voz desprovista de miedo, llena solo de una fría rabia táctica. Buscó debajo de su asiento y sacó un subfusil, elegante, negro y aterrador. «Daisy, escúchame», dijo, su mano agarrando su hombro con fuerza. «Voy a abrir mi puerta. Cuando lo haga, te deslizas al asiento del conductor. Conduces. No te detienes por nada. Vas a la comisaría de la 35. ¿Entendido?» «No te voy a dejar», gritó Daisy por encima del sonido de las balas rebotando en los paneles blindados de la puerta. «Haz lo que te digo», gruñó Dominic. Era la voz del capo, del monstruo. Abrió su puerta de una patada y rodó hacia el pavimento, disparando antes incluso de tocar el suelo. El sonido fue ensordecedor. Daisy se acurrucó en un ovillo, tapándose los oídos. Oyó gritos, el rugido de los motores y el rítmico pum, pum del arma de Dominic respondiendo al fuego caótico de los atacantes. Luego, silencio. Duró 10 segundos. Para Daisy parecieron 10 años. «Dominic», susurró, sin respuesta. Se levantó, ignorando sus órdenes, y miró por la ventana destrozada del lado del conductor. Dominic estaba de pie en medio de la calle. Los 2 coches enemigos estaban acribillados a balazos, con vapor saliendo de sus radiadores. 3 hombres yacían en el suelo, inmóviles. Dominic estaba de pie en medio de la carnicería, su pecho subiendo y bajando, su camisa blanca manchada de aceite y sangre, aunque no podía decir si era la suya. Parecía aterrador. Parecía el dios de la guerra. Se dio la vuelta y caminó de regreso al coche. Guardó el arma y abrió la puerta del pasajero. «¿Estás herida?», exigió, escaneándola frenéticamente. «Revísate. ¿Algún dolor? ¿Alguna sangre?» Daisy temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «Yo creo que estoy bien». «Estás sangrando». Tenía un rasguño en la mejilla, una línea carmesí que le corría hasta la mandíbula. «No es nada», dijo. Se inclinó y le desabrochó el cinturón de seguridad. Luego, antes de que pudiera reaccionar, la sacó del coche y la apretó contra su pecho. No fue un abrazo. Fue una reclamación desesperada. Sus brazos la rodearon como bandas de hierro, enterrando su rostro en su cabello. Olía a pólvora y cobre, pero debajo de eso todavía olía a sándalo. «Te lo dije», susurró en su cabello, su voz ronca y temblorosa por la adrenalina. «Nadie te toca. Nadie». Daisy le rodeó la cintura con los brazos, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello. Se dio cuenta entonces de que no había vuelta atrás a la cafetería. No había vuelta atrás a las facturas de la luz y la vida tranquila. Se apartó y lo miró. Las luces de la calle parpadearon sobre ellos,
iluminando la destrucción a su alrededor. «Estás loco», dijo. Las lágrimas finalmente se derramaron. Dominic le secó la lágrima de la mejilla con el pulgar, manchando su piel con un rastro de su propia sangre. Un pacto de sangre. «Soy un Vance», dijo simplemente. «Y tú, Daisy Jenkins, ahora eres mía». Se inclinó y la besó. Fue feroz, con sabor a peligro y supervivencia. Fue un beso que selló su destino. Mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, Dominic se apartó. La tomó de la mano y la condujo hacia el lado del conductor. «Vámonos a casa», dijo. Daisy no preguntó a qué casa, lo sabía. Donde quiera que él estuviera. Allí era donde ella iba. Se subió al coche, el cristal crujiendo bajo sus pies, y se preparó para adentrarse en la oscuridad con el mismísimo diablo. Y ahí es donde dejamos a Daisy y Dominic. Por ahora, de pie entre los restos de una emboscada fallida, sus destinos sellados con sangre, y un único beso desesperado. Daisy comenzó como una camarera, con miedo de derramar una gota de vino, y ahora va de copiloto con el hombre más peligroso de Chicago. Pero la guerra por la ciudad apenas comienza. ¿Quién envió al escuadrón de asesinos? ¿Qué pasará cuando los rivales de Dominic descubran que tiene una debilidad? ¿Y podrá Daisy realmente sobrevivir en un mundo donde amante es solo otra palabra para objetivo? Si te ha gustado esta historia y quieres ver el próximo capítulo del jefe de la mafia y la camarera, ya sabes qué hacer. Aplasta ese botón de me gusta. Apuntemos a 5000 me gusta en este video. Asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas para no perderte la segunda parte, donde presentaremos a un nuevo rival que amenaza con separarlos. Comenta abajo. ¿Crees que Daisy debería huir o debería aceptar su nuevo papel como la reina del bajo mundo? Gracias por escuchar y hasta la próxima. Cuídense.